Bueno, vamos a ir cerrando lo que tiene que ver con la historia de la Mesopotamia, como dije el otro día, para ir pasando a una nueva zona geográfica que va a estar determinada en Egipto. Pero antes de eso, para dar un cierre a lo que nosotros estuvimos analizando, vamos a charlar un poco de los mitos. Y es en ese sentido que les dejo este video que habla de Sumer como el origen de los mitos. Si fue el origen de la escritura más antigua, es el origen de los mitos. Si fue el surgimiento de la historia, ya no ágrafa sino historia escrita, entonces por ende es el surgimiento de los mitos. Y en este video les hablan de Gilgamesh, que es una epopeya que yo utilicé alguna vez para explicar un poquito de Sumer. Y fíjense los paralelos que tiene con la historia religiosa también. Un poco para entender de qué estamos hablando es que las escrituras de todo tipo, de alguna manera, no implican no haber explicado la historia de la humanidad. Nos va a costar entender, porque no lo vamos a poder hacer más allá de los límites que la historia nos permita, y en eso recuerden que la historia es es la racionalización. Cuanto más racionalizada es, más científica es. Entonces, a la pregunta inicial de todas nuestras clases de si la historia era una ciencia, yo dije, sí, para mí es una ciencia. Bueno, todo eso se pone en entrevero para entender de qué hablamos cuando hablamos de la racionalización y la historia ciencia. En este caso puntual, cuando hablamos de lo que es Sumer, los mitos, las escrituras bíblicas, es muy probable que la Biblia haya tomado de otras historias para poder llevar adelante la historia de la humanidad. Lo que no significa que carezca de validez, que eso es muy distinto. Yo creo particularmente que la Biblia es uno de los textos más impresionantes. Generalmente, si yo me pongo a charlar con un cura, lo cual hago seguido, porque a mí como historiador me gusta charlar mucho con ellos y debatir muchísimo sobre la historia, sobre todo eh, la imagen de Jesús, ¿no? Un Jesús que ha hecho su propia revolución y que con el tiempo cambió muchísimo. Yo estoy en la obra Don Juanera desde muy chiquitito, desde que tenía 4 años, y hoy tengo 40. Es muy importante entender esta imagen de un Jesús haciendo la revolución para la humanidad, que antes, cuando yo era muy chico, no nos daban ese tipo de charla, enseñanza, ¿no? Hoy se ve esa imagen de Jesús y eso me parece más certero. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, antes se recurría más a la estampita que a reconstruir la historia tal y como fue. Entonces ahí viene la Biblia para el análisis de la historia como un libro fundamental. El sacerdote me dirá, no, la verdad que la Biblia es un texto eh, que trasciende el análisis histórico. Pero bueno, uno lo toma desde su área, su materia y sus investigaciones, ¿no? Yo ya les conté que a veces suelo hacer investigaciones que después suelo dar charlas, etcétera. Para llegar eh, a esas situaciones, uno tiene que racionalizar inevitablemente los textos. Y eso es lo que yo particularmente intento hacer. Y bueno, tomo la Biblia, me corro un poco de mi creencia católica y la analizo de manera objetiva, ¿no? Y entonces en la construcción de textos eh, llegamos, por supuesto, entonces a este momento de análisis. Y nos vamos a encontrar con algunos paralelos, que como dije, no carece de certeza contar la historia de la humanidad desde determinada religión. Lo que tiene que ver en realidad es más bien con los datos fechísticos.
¿Puede que alguien haya copiado alguna historia? Puede que sí. ¿Puede que alguien de Sumer haya copiado esta historia de otra historia? Puede que sí. El resultado es la reconfiguración de esa historia y el repensar esa historia y la explicación de esa historia para producir, por supuesto, el efecto que realmente conlleva esa historia.